Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a nuestra tercera charla de Cambus en sistemas embebidos. En esta oportunidad, el expositor es el profesor ingeniero Daniel Marcelo Márquez. Marcelo es profesor universitario en la Universidad Nacional de Rosario, que queda en la provincia de Santa Fe. Para aquellos que no residen en la República Argentina, es una provincia mediterránea, ¿sí? De hecho, nosotros que estamos en la ciudad de Paraná, estamos a unos 140, 150 kilómetros de esta ciudad. Marcelo, es obviamente, bueno, es ingeniero en electrónica, recibido en la Universidad Nacional de Rosario, es profesor en la carrera de Ingeniería Electrónica y pertenece al Departamento de Sistemas Informáticos dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de esta universidad. Las asignaturas que tiene a cargo son Sistemas Digitales 2 y Sistemas Embebidos Avanzados 2 en esa carrera. Las tareas que desarrolla normalmente son, además de la docencia, es director de proyectos finales de carrera, director de adscripciones, docente supervisor de práctica profesional supervisada, tutor de proyectos estudiantiles y además expositor en simposios y congresos. Tiene una antigüedad de 21 años en la docencia y además realiza tareas en el sector privado como socio gerente de la empresa DER Ingeniería, ¿sí? Y es socio de PDM Electrónica, empresas que desarrollan y fabrican equipamiento electrónico en la ciudad de Rosario. Sin más, los dejo con Daniel, ¿sí? Para que comience su exposición. Bueno, ¿me escuchan bien? Muchas gracias por la presentación y bueno, agradezco a todos el interés por participar en esta charla sobre esta temática. El objetivo que se plantea puntualmente en esta presentación es, eh, en realidad, una pregunta de ¿por qué no Cambus en los sistemas embebidos? ¿Y a qué vamos con esta pregunta? Es un protocolo de comunicación. Entonces, yo creo que todos los que nos dedicamos a la electrónica, de una u otra manera lo sentimos nombrar, pero lo que yo noto es que es una implementación que no tiene la masividad que debería tener o podría tener. Entonces, bueno, hay que ver cuáles son los aspectos que hacen que un ingeniero electrónico o alguien que está desarrollando sistemas embebidos no sea uno de sus primeros bastiones a la hora de elegir un protocolo de comunicación entre dispositivos. Entonces, primero que nada, puedo hacer una autorreferencia. ¿Cómo llegué yo a Cambus y cómo fue que terminé tratando de que la mayoría de desarrolladores lo conozcan? Porque, bueno, en mi experiencia cuando lo empecé a implementar me di cuenta que era una herramienta muy poderosa y me empecé a preguntar yo por qué en algunos otros desarrollos no era una de las primeras alternativas para comunicar dispositivos propios. A mí en lo particular me llegó un requerimiento de un cliente donde yo tenía que compatibilizar un equipo que yo fabricaba al protocolo CAN bus porque bueno, era parte del sector automotriz, carrocerías de colectivos. Entonces, bueno, un producto nuestro tenía que compatibilizar su comunicación con toda la red de CAN bus que estaba en el colectivo de alguna manera. Entonces, bueno, como a muchos de nosotros nos pasa, no podemos estar todo el tiempo aprendiendo cosas, sino que llega un momento que empezamos a incorporar conocimiento por experiencia o por necesidades profesionales. Bueno, ese fue mi caso. Y, y bueno, lo empecé a estudiar, lo empecé a trabajar y bueno, en ese proceso de experiencia profesional me di cuenta que lo poderoso que era en comparación con otras implementaciones de comunicación, como puede ser, por ejemplo, con la que más comparaciones vamos a ir haciendo cuando vayamos haciendo el recorrido de la presentación, que es una comunicación por estándar RS485. Tiene algunos comunes, pero también sus grandes diferencias. Entonces, un poco la idea es eh, conocer los pormenores de Cambus, conocer los pormenores que quienes no lo hayan trabajado nunca y participen de esta charla pueden incorporar esos conocimientos para decir, bueno, si tengo que hacer algo con Cambus necesito saber esto y lo que yo voy a explicar es lo que necesitan saber para implementar Cambus en los sistemas embebidos. Lógicamente que hay cuestiones más profundas de algún driver para desarrollar, la implementación del controlador
del driver del controlador que se va a utilizar en el micro que uno utiliza. No nos vamos a meter ahí, pero sí en las cuestiones fundamentales para que se pueda utilizar básicamente en cualquier proyecto. Lo primero hay que conocer los fundamentos del protocolo y entender cuáles son sus ventajas para que uno criteriosamente pueda elegir cuándo utilizarlo en desarrollos. Así que bueno, eso es un poco la idea de lo que queremos transmitir. Entonces, CAN viene de las siglas Controller Area Network. Bueno, es un protocolo desarrollado por la firma Bosch. Eh, Nació en el sector automotriz. Obviamente, como este tipo de cuestiones terminan naciendo por una necesidad, ¿no? Una necesidad específica, un requerimiento específico, y ahí se vienen las ideas maravillosas que revolucionan. Entonces, en el sector automotriz, ¿cómo se manejaban antes los cableados? Bueno, los cableados se manejaban en esencia, eh, comunicando todo con un tendido de cables que era monstruoso. Se podía hablar que había una central de proceso principal y todos los demás dispositivos de entrada, salida, bueno, estaban todos cableados de forma directa. Entonces, los ramales de cable y los arneses, bueno, era un costo muy importante, pero no solamente una cuestión de costo, es una cuestión de complejidad. Entonces, la idea era lo que se llama una red multiplexada, implementar una red multiplexada donde se tenga un dispositivo principal, en este caso puede ser una EQ, la EQ de los vehículos, que es la famosa computadora, donde la misma se abastece de información de dispositivos de entrada-salida o puede comandar dispositivos de salida, pero están todos esos dispositivos intercomunicados con esa central solamente por un bus de comunicación. Por eso se llama una red multiplexada. O sea, cuando se habla de algo multiplexado, se habla de un medio común, para poder establecer esa transacción de datos, y en este caso el bus de comunicación. Entonces se simplificó todo ese cableado que había antes por un bus de dos cables par trenzado, que después vamos a profundizar en eso, que va recorriendo el vehículo por distintas partes. Entonces, la cantidad de cobre, la cantidad de cable se redujo muchísimo, eh, y al mismo tiempo, dentro del vehículo puede haber múltiples redes CAN, puede haber redes CAN de diferentes naturalezas, diferentes velocidades, con diferentes prioridades dentro del mismo vehículo. Pero esto logró mejorar todo lo que sea fabricación, costos de fabricación y costos de implementación. Como protocolo de comunicación, siempre se relacionan con el modelo OSI, trata de subdividirse en distintas capas el protocolo de comunicación, ver cuáles de ellas cubre y cuáles son las que hay que tener presentes a la hora de implementarlo. Bueno, CAN es un protocolo que se encuentra en las capas inferiores de lo que es el modelo OSI. La capa física, que es ahí donde aparece CAN-FI, que es la parte física, está relacionado con el transceiver, el que accede el que le da conexión a un dispositivo al bus de comunicación CAN. Por encima de eso, la capa que toca de alguna manera es la capa de enlace, que es la capa de especificación CAN, que es lo que nosotros vamos a ver hoy, que es todo lo que va relacionado a la configuración de los datos, cómo se transaccionan en ese bus. Esto está relacionado con la norma ISO 11898, que es del año 93. Ahora, yo utilizando este conocimiento de CAN, puedo a partir de acá trabajar las capas superiores e implementar mi propio protocolo o tomar algún protocolo existente y si tengo que compatibilizar algún equipo que tenga algún protocolo basado en CAN, que se base en algún otro estándar. Por ejemplo, el CAN Open o DeviceNet. Se lo llaman protocolos de capas superiores porque se posicionan sobre CAN, sobre las especificaciones de CAN, sobre la capa física con la que trabaja CAN, y de ahí para arriba se trabajan todo el resto de las capas para desarrollar el protocolo. Entonces, una pregunta habitual, que por ejemplo me puedo hacer yo cuando alguien me pregunta, bueno, tenemos que hacer tal desarrollo, mi dispositivo tiene comunicación CAN, vos tenés dispositivo con comunicación CAN,
la primera pregunta sería, si mi dispositivo, mi equipo tiene comunicación CAN, yo sé que tengo esto. Después lo que hay que ver si en el firmware de mi equipo tengo implementado el resto de las capas para poder establecer algún protocolo particular. Entonces, hay veces que vos te querés comunicar por CAN con otro equipo y el cliente te pasa algún protocolo propietario. Entonces vos tenés que ver cómo están desarrolladas las capas de arriba o lo que el cliente implementó sobre la capa física de enlace y vos adaptarte a esto. O muchas veces vos le decís a las implementaciones propietarias tuyas y el cliente se adapta a eso. Por eso justamente existen las estandarizaciones, entonces para universalizar eso existen estos protocolos donde te dicen un equipo al que vos te tenés que comunicar viene con el protocolo CAN Open, entonces vos tenés que basarte en eso para compatibilizar y no te tenés que poner de acuerdo con nadie, pero en las normativas que implementan CAN Open, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es la estructura de un nodo? Para empezar a entender un poco o empezar a desmitificar algunas cuestiones que pueden implicar que uno piense que CAN o es complicado o va aplicado a un solo sector. Obviamente que se lo relaciona con sector automotriz, agrícola, eh, campo de equipos de medicinales, en fin, pero se puede usar para cualquier cosa. Se envían datos, ¿está bien? Entonces, lo que uno tiene que ver es las bondades que vamos a mencionar ahora para decir, bueno, reemplazo alguna comunicación que yo te hacía de otra manera por esto. Entonces, esta es la estructura típica de un nodo. Tenemos, bueno, el microcontrolador. El microcontrolador tiene que disponer de un controlador CAN. ¿Ok? Lo interesante de CAN Bus es que, bueno, necesita o requiere para operar un controlador CAN. Este controlador CAN, como la palabra lo dice, es un controlador. O sea, va a tomar decisiones, va a resolver muchas cosas sin necesidad de la asistencia del microcontrolador. ¿Y esto qué implica? Es un coprocesador, si se quiere. Es decir, este se encarga de resolver cosas de la comunicación, en tanto que el micro se va a encargar de lo estrictamente necesario. Eh, si uno traza un paralelismo con una comunicación RS485, está basada en WART. Entonces, bueno, el microcontrolador tiene que sí o sí, eh, digamos, ve tramas o bytes que llegan por WART. Después, si en la capa física tiene un transceiver 485, un transceiver RC232 o lo que fuese, no sabe, le llegan bytes por WART. Entonces, tu firmware va a tener que leer permanentemente esos bytes, ponerlos en una cola circular, procesar las tramas. Bueno, va a requerir un procesamiento eh, que va a consumir uso del CPU. Bueno, el controlador CAN lo que tiene es que muchas cosas muy ventajosas respecto a una comunicación, por ejemplo, basada en RS485, resuelve de forma autónoma, sacándole peso al procesador. Entonces, bueno, me permite agilizar la aplicación. Más pensando en aplicaciones a lo mejor de tiempo real, donde necesito tener el CPU el mayor tiempo posible liberado. Bueno, el controlador CAN va a disponer de una línea TX y una línea RX que va a manejar niveles TTL, lo mismo que si fuera, por ejemplo, un módulo WART de un micro. Y esas líneas TX y RX van a ir a un transceiver CAN, que este es el que va a conectarse a la capa física o al bus CAN. Esto como preview de lo que vamos a ver después, el bus CAN está basado en dos líneas diferenciales, CAN-H y CAN-L. En esta es la estructura del bus. Ahora después lo vamos a comentar más en detalle, pero en sí el nodo tiene el microcontrolador, un controlador CAN que va por voltajes TTL con transmisión y recepción, un transceiver CAN, que esto es lo que termina accediendo al bus. ¿Qué hay que saber de acá? Bien, hay microcontroladores que ya incluyen internamente el controlador CAN embebido, por ende que del microcontrolador ya sale un pin TX-RX de CAN, lo cual me simplifica el desarrollo porque no tengo que implementar ningún hardware extra. Es un módulo más incorporado al microcontrolador. Hay muchos que vienen con eso. Y tampoco hay que pensar que micros que tengan CAN tienen que ser de 16 bits o 32 bits. Hay micros de 8 bits que ya lo traen. Ya lo traen, no, digamos, lo traen no como si fuese una novedad, sino que lo traen. Y tampoco hay que pensarlo como que es un módulo súper ultra avanzado que lo tienen microcontroladores muy sofisticados. Hay que buscar en las marcas que uno habitualmente maneja
qué micro lo tienen, simplemente eso. Ahora, ¿qué pasa con los micros que no vengan con un módulo CAN o un controlador CAN interno? Bueno, vienen controladores externos, uno puede conectar al microcontrolador, cualquiera sea, lo único que necesitan, depende del controlador, uno muy popular, es el MSP2515 de Microchip, que se comunica con el micro por SPI. Es una especie de bridge CAN a SPI. Entonces, como tu micro puede comunicarse por SPI, vos necesitas comunicarte por SPI con el controlador se encarga de resolver todo lo que esté relacionado con CAN. O sea, no hay pretexto para decir que el hardware de CAN es complejo como para descartarlo frente a una comunicación WART por RC485. Hay micros que, si tienen un módulo CAN, no encarece su costo. Hay micros de Microchip 8 bits que lo tienen y no es algo que se encarezca. Y si no le podés dar comunicación a cualquier micro que tenga SPI, a un controlador CAN externo, que tampoco son costosos, o sea que no es técnicamente difícil, solamente con manejar un puerto SPI es suficiente. O sea que hasta ahora una cuestión de hardware no es algo que impida que alguien pueda darle comunicación CAN a su proyecto. Eh, bueno, en cuanto a la estructura de lo que es el bus CAN, que como decíamos es un bus diferencial compuesto de dos líneas, CAN H y CAN L, o CAN High y CAN Low. Se utiliza un par trenzado, eso después lo vamos a profundizar, pero ya podemos ir ganando tiempo ahora. El bus es un par trenzado con terminadores resistivos. Esto, en cuanto a hardware, los beneficios y las ventajas y las características son lo mismo que la estructura diferencial de la comunicación RS485. El par trenzado me garantiza una mejor inmunidad al ruido, porque el par diferencial me ayuda a eliminar el ruido a modo común, es decir, el ruido que aparece en las dos líneas, CAN H y CAN L, al tener estructura diferencial del transceiver, los va a restar, los va a anular. Entonces los cables, mientras más juntos estén, mejor, por eso van trenzados. Esa cosa que el ruido afecte de la misma manera a las dos líneas. Eh, en particular, los cables pueden ser blindados para mejorar la inmunidad al ruido, pero no es estrictamente necesario, hay que ver el proyecto que uno va a hacer. Bueno, y como decíamos, tenemos resistencia de 120 ohm como terminadores. Esto lo que evita en sí es reflexiones de los datos que se están transaccionando por el bus. De hecho, puede ocurrir que saco una de las resistencias y la comunicación se cae. Y lo que vemos acá son los transceivers de determinados nodos, cómo se van poniendo una característica tipo guirnalda sobre el bus. Tengo el bus de comunicación y los dispositivos se van conectando ese bus de comunicación como una guirnalda. Acá lo que especifica es que el cable que conecta los transceivers de los nodos con el bus no puede exceder los 50 centímetros. Bueno, como todo protocolo de comunicación serie, CAN utiliza una comunicación serial para volcar en el bus. Entonces, como toda comunicación serie, hay una relación entre la velocidad que yo puedo, de los bits por segundo, la tasa de bits por segundo que puedo manejar y la longitud máxima del bus. Esto es una tabla como para tener referencias. Esto también es muy similar a 485. Si yo quiero una velocidad de 1 megabit por segundo, bueno, la longitud máxima van a ser 30 metros. Si trabajo 10 kilobits por segundo, puedo lograr 5 kilómetros. O sea, lo que comenta acá, normalmente cuando uno habla de CAN bus, las distancias son del orden del kilómetro como máxima, pero bueno, superado esos 1000, se pueden alcanzar utilizando bridge o repetidores para reforzar esa señal y que no se vaya cayendo con la distancia el voltaje ni el ruido la pueda afectar. Lo estándar es que la distancia, sin utilizar ningún tipo de repetidor, sea del orden del kilómetro, muy similar a 485. Entonces, la ventaja de CAN bus. Ahora vamos a empezar a comentar algunas cosas que inevitablemente quienes manejen el protocolo RC485 van a notar los comunes. Nosotros vamos a tratar de ir trazando las diferencias. Ofrece alta inmunidad a las interferencias, sí, como a la estructura del bus diferencial de 485.
Tiene habilidad para el autodiagnóstico y reparación de errores de datos. Bueno, eso no lo tiene RS485, o sea, ya me está dando una ventaja. Y esto que dice habilidad de autodiagnóstico y demás cuestiones, bueno, esto es un conjunto, eso lo resuelve el conjunto transceiver controlador CAM. O sea que ya ahí empezamos a tener ventajas que no están necesariamente asociadas con algo que tenga que hacer el CPU del micro. Es un protocolo de comunicación estandarizado, lo que simplifica y economiza las tareas de comunicar sus sistemas de diferentes fabricantes. Sí, un poco lo que comentábamos antes. Si alguien tiene CAN, me puedo poner de acuerdo de forma rápida, y si no, están los protocolos basados en CAN, como CANopen, lo cual estandariza más aún lo que comentamos. El procesador anfitrión maestro host delega la carga de comunicaciones a un periférico inteligente. Por lo tanto, el procesador anfitrión dispone de mayor tiempo para ejecutar sus propias tareas. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Acá quiere decir que se puede pensar el sistema completo basado en CAN como un sistema distribuido. Entonces, vamos a ver que no hay una cuestión jerárquica en los dispositivos en sí, y no hay un tipo de comunicación maestro-esclavo como pasa en RS485. Por eso hablar de maestro o host puede ser un poco polémico, pero si lo ponemos en el contexto que corresponde está bien. Acá lo que quiere decir es que, como en el sector automotriz, uno puede tener una ECU, un dispositivo principal, que es el que se encarga de tomar decisiones, por ejemplo, con relevar datos de sensores, y en función de los datos de los sensores, cargue esa información en los mapas cartográficos de la ECU y toma alguna decisión de alguna acción de control del vehículo, tiempo de inyección o lo que fuese que tenga que manejar. Ahora, la idea acá es que los dispositivos que van monitoreando las distintas variables y sensores que utiliza ese dispositivo principal tengan su autonomía. Está bien, sean dispositivos inteligentes que se encargan de tomar la medición y brindarle esa información al dispositivo principal. ¿Y por qué es que el dispositivo principal entonces ahora dispone de más tiempo? Dispone de más tiempo porque no tiene que hacer la tarea de ir a un lugar, medir una variable, tomar el valor. Lo único que tiene que hacer es leer del bus los valores de los sensores que le interesan para ese momento, y ahí cuando releva eso toma alguna decisión. Pero la tarea de medir o procesar, acondicionar la señal del sensor, se encargan de estos dispositivos o nodos que van a estar distribuidos por la red. Al ser una red multiplexada, reduce considerablemente el cableado y elimina las conexiones punto a punto. Esto es un poco lo que comentábamos antes. Y bueno, y lógicamente tiene la posibilidad de lograr grandes distancias. La inmunidad al ruido eléctrico viene en principio de la capa física, de esta estructura de bus diferencial. La comunicación con bus está basada en mensajes. Los que manejan protocolo basado en RS485 saben que está basado en direcciones de nodos. Es lo que se llama comunicación maestro-esclavo. El maestro es el único que puede encuestar esclavos para evitar colisiones de datos. Entonces, lógicamente, tiene que haber una dirección para cada esclavo para que el maestro pueda identificar con quién se quiere comunicar de todos los dispositivos que están en la red. Bueno, en CAN no ocurre eso. Los nodos no tienen identificador. Los nodos no tienen una dirección de identificación. Los que tienen identificación son los mensajes que se transaccionan. Los mensajes tienen prioridad, es decir, los mensajes más prioritarios tienen más chances de estar transaccionándose por el bus que los que son menos prioritarios. Me da garantía de tiempo de latencia y robustez en la consistencia de datos. La garantía en los tiempos de latencia significa que el mismo controlador es capaz de ecualizar tiempo de los bits. Si llegan a existir pendientes cuando hay subida y bajada de los datos de los bits cuando se transaccionan, entonces compensa para asegurarse que la latencia en el mensaje total sean los tiempos que correspondan. Y ni hablar que tiene una robustez en la consistencia de los datos, lo cual lo hace muy fiable. En cuanto a las velocidades, la red CAN de alta velocidad hasta 1 megabit por segundo y la red CAN de baja velocidad tolerante a fallos menor o igual a 125 kilobits por segundo. CAN soporta hasta 110 nodos en un mismo uso red. La comunicación es del tipo half duplex, es decir que no puede haber un envío y recepción de datos en simultáneo.
pueda haber un envío de información. O sea, un solo dispositivo por vez puede estar mandando información en el bus. La recepción es por multidifusión, o sea, lo que llaman multicast, con sincronización de tiempos. Es decir, eh, todos los dispositivos, todos los nodos que estén en el, ya sea un dispositivo principal como una ECU, como todos los otros nodos secundarios, por llamarlos de una manera, que censan valores de variables, bueno, todos reciben todos los mensajes, todos reciben todos los mensajes. El sistema es multimaestro, todos los nodos son capaces de transmitir. Acá hay que evitar la confusión de cuando se llama maestro, por eso acá empezamos a trazar diferencias con RS485. En RS485 se llamaba maestro al dispositivo principal, que es el que se encarga de relevar los datos o asignarle valores de salida a otros esclavos del bus. Acá en particular, sí nos basamos en la definición estricta de maestro en comunicaciones. El maestro en un sistema de comunicación es quien puede iniciar una transacción. Entonces, en una comunicación RC485, el único que puede iniciar una transacción es el maestro. ¿Por qué? Y porque si todos los dispositivos envían mensajes por una red de RS485, va a haber colisiones y no va a llegar ningún dato como corresponde. Bueno, CAN lo que resuelve es la posibilidad de que haya sistema multimaestro, es decir, todos los dispositivos, todos los nodos son capaces de iniciar una transacción y enviar datos. Después tenemos que ver cómo se resuelve el arbitraje o cómo se resuelven potenciales colisiones. Detectan y señalizan errores temporales y fallos permanentes. ¿Esto qué quiere decir? El sistema mismo detecta errores que pueda llegar a haber y si esos errores persisten, ya sea de transmisión o recepción, hay nodos que tienen la capacidad de autodesconectarse de la red para no generar problemas. Y fíjense que todas estas ventajas que yo estoy diciendo no es algo que haga el usuario en su firmware, digamos, en el microcontrolador. El mismo controlador, junto con el transceiver, con un mecanismo que ya vamos a comentar, solo se desconecta del bus cuando detecta determinada cantidad de errores. No es algo que esté delegado en el software del equipo. Retransmisión automática de tramas erróneas, también de vuelta esto es transparente para el usuario. Acá, si yo pongo enviar un mensaje CAN bus en mi firmware, ¿no? Al bus para que ese mensaje, bueno, se transmita. Si hay algún error, un error puede ser, por ejemplo, que haya un mensaje ya transmitiéndose. Eso no puede. Bueno, de forma automática hace una retransmisión. O si hay un error, si hay un error en el bus por algún motivo, temporal, lógicamente, se retransmite. O sea que pensemos que CAN, el transceiver justo con el controlador, tiene la posibilidad de leer lo que envían, analizarlo y ver si ese dato es consistente con lo que se quiso enviar, para ver si lo tiene que reenviar o no. Bueno, estamos empezando a ver pasito a pasito, estamos construyendo o entendiendo la robustez de CAN por dónde viene, y el usuario, una vez que tiene desarrollado su driver y su funcionamiento CAN, pone enviar dato. Como en Word uno pone transmitir un byte, pero bueno, si el byte llegó o no llegó, te vas a tener que ocupar vos de ver qué pasó ahí. Acá CAN te da herramientas donde el mismo controlador junto con el transceiver detecta si ese dato salió o no salió y se retransmite. Entonces, el CPU principal del firmware delega eso al controlador CAN, le da mayor robustez, pero no te implica una complejidad en el firmware, porque el controlador mismo, junto con el transceiver, lo resuelve. Distinción entre errores de los nodos de la red y desconexión autónoma por nodos defectuosos. Bueno, eso como decíamos antes, lo hace el mismo nodo, pero bueno, lo resuelve todo CAN. CAN comenzó en el año 83 por la empresa Bosch. Los primeros controladores CAN llegaron al mercado en el año 87, un protocolo que ya tiene su tiempo, pero como siempre decimos, por algo lo seguimos estudiando, por algo lo seguimos implementando, porque cuando las cosas están bien hechas y se hacen un estándar, es complicado que venga alguien que lo destrone. Bueno, de la mano de Intel y Philips. Bueno, después salió la versión, la última versión de CAN que se utiliza, la 2.0, actual, y existe CAN 2.0A o CAN 2.0B. Todavía no entramos en ese terreno de la identificación y demás cuestiones de los mensajes,
Pero bueno, los mensajes que se transmiten por CAN tienen un número de identificación, que es un campo de bits. Entonces, hay dos formatos, el estándar y el extendido. Ese campo de bits que identifica el mensaje de CAN, el estándar, son 11 bits. Esto sería CAN 2.0A. Y si se usa lo que se llama el formato extendido, se utilizan identificadores de 29 bits. Normalmente se lo referencia como CAN 2.0B. Bueno, acá hay un pequeño historial de cómo fue evolucionando CAN, pero bueno, esto como para tener un poco de referencia temporal. Entonces, ahora vamos a la cuestión más de fondo. CAN es un protocolo orientado a mensajes. Lo primero que hay que hacer cuando uno va a trabajar a CAN, ve tantas similitudes con RC485 que a veces cuesta correrse de ese paradigma de comunicación que tiene WART con una comunicación multipunto como RS485, donde se basa en una comunicación maestro-esclavo, hablando de multipunto, ¿no? Eh, donde ahí sí, como decíamos, el ID o el número de identificación corresponde a el nodo. ¿Cómo es la comunicación maestro-esclavo? Bueno, simple. Tengo el dispositivo maestro y supóngase 10 esclavos. Entonces, cada esclavo va a tener un número de identificación, el maestro va a encuestar de a un esclavo por vez y le va a enviar en la trama de datos un campo que contenga el número de identificación del esclavo. Todos los esclavos van a recibir esa trama, pero los esclavos que vean que el ID no corresponde al de ellos, descartan lo que continúa después porque saben que es una petición que no corresponde a ellos. Y el esclavo que reconoce su ID, porque se están queriendo direccionar con él, bueno, escucha todos los bytes que llegan por el puerto WARP a través de 485, los guarda en una cola de mensaje y después lo decodifica para ver qué necesita. En base de eso, dará o no una respuesta al maestro. Pero siempre la comunicación es el maestro identificando un esclavo, haciendo una petición. Y así, haciendo una especie de round robin, ¿no? Una calecita por todos los esclavos para bueno, identificar. Ahora, en CAN, bueno, esto no ocurre. Lo que ocurre en CAN es que los que tienen un número de identificación son los mensajes. Los nodos no tienen un número de identificación. Entonces es un cambio grande en el paradigma en relación a RC485. Entonces, se dice que CAN es un protocolo orientado a mensajes. Las transmisiones de los mensajes son del tipo broadcast. O sea, se pone un mensaje en el bus y lo reciben absolutamente todos. Y como dijimos antes, es multimaestro, por ende cualquier nodo del bus puede poner un mensaje en cualquier momento. Esto no implica que no pueda haber una colisión. Tiene que haber un mecanismo para la resolución de eso. Pero en cualquier momento, cualquier nodo puede poner un mensaje en el bus y puede inicializar una transacción. Entonces, eh, ¿cómo está compuesto un mensaje de CAN? ¿O qué es lo que tiene que saber el programador a la hora de transaccionar mensajes por CAN? Bueno, hay distintos tipos de tramas, ¿no? O distintos tipos de mensajes. Nosotros ahora nos vamos a posicionar en el mensaje más común, que es el mensaje de datos, o la trama de datos. Hay otros que vamos a comentar después, pero para ejemplificar vamos a posicionarnos en la trama en la cual se pretenden enviar datos o se quieren poner datos en el bus. O sea, un nodo quiere poner datos en el bus para que el dispositivo que sea tome esa información. ¿Bien? Bueno, ¿cómo es la estructura de ese mensaje? Está dividida a un nivel muy alto, ¿no? A nivel alto, ¿qué quiero decir? Cuando yo llamo una función de enviar datos, una trama de datos por CAN, esta es la información que le voy a tener que dar. Primero que nada, el ID del mensaje que yo quiero transmitir. Y ese número, ¿qué número tiene que ser? Bueno, el que uno implemente, diseñe o estipule en la comunicación que va a desarrollar. Ahí aparecen las particularidades de lo que uno va a implementar y decir, bueno, cuando un mensaje tenga un determinado ID, eso va a significar que es un mensaje de temperatura, de tal lugar, de tal cosa, o hasta incluso se puede identificar algún mensaje como un mensaje con información de errores y cosas
dentro de lo que uno está implementando, ¿no? No errores de CAN que el protocolo me da. Pero puedo decir que cuando hay un ID determinado significa en la red que yo estoy implementando hay errores. Entonces, bueno, tener presente que cuando se pone un mensaje en el buscan, todos lo pueden leer. ¿Vale? Entonces, ¿cómo continúa esto? Bueno, lo que continúa después son hasta 5 bytes, perdón, hasta 8 bytes. Entonces, la estructura de un mensaje, ¿cómo es? El ID que identifica el mensaje y los datos que yo voy a transmitir. O sea, yo puedo poner en un mensaje hasta 8 bytes. Entonces, cuando yo voy a transmitir un mensaje, en el driver que implemente, porque es lo que va a necesitar el controlador saber para poder mandar un mensaje por CAN, ¿qué necesita saber? El ID del mensaje, la cantidad de bytes que lo van a componer y los datos que van en cada byte. ¿Está bien? Entonces, ustedes lo que se van a encontrar es que cuando estén trabajando con CAN bus y utilicen alguna librería, pueden arrancar tratando de encontrar librerías ya resueltas, van a ver que del API ese que encuentren, la función de transmisión te va a pedir eso. El ID del mensaje que querés transmitir, la cantidad de bytes del mensaje que va a transmitir y los datos que corresponden a cada byte. Vos cargas eso en tu librería y el mensaje se envía por CAN. Lo mismo cuando lo recibas. Del otro lado, cuando recibas, tu librería te va a devolver un arreglo, seguramente, donde en ese arreglo va a tener el ID del mensaje y los distintos bytes que se recibieron de ese mensaje. Bueno, los mensajes se componen, como decíamos, por el campo de identificación, que puede ser de 11 bits o 29 bits, que eso es importante. Y luego los campos de datos. Entonces, CAN se basa en el modelo de productor-consumidor. ¿Está bien? Diferenciándose de maestro esclavo. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a haber? Bueno, va a haber nodos que van a ser productores de información y va a haber nodos que van a ser consumidores de información. Entonces, puede haber nodos que sean productores y consumidores, que tengan ambos roles. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, va a haber nodos que van monitoreando valores de sensores, valores de distintas variables, y a nivel implementación va a estar contemplado, porque acá cuando se habla del diseño de un nodo, se habla del diseño integral de la red, ¿no? Pero bueno, se va a contemplar que, supónganse, un nodo monitorea la temperatura de tal lugar, lo cual permite hacer el sistema distribuido, porque yo tengo que monitorear la temperatura de tal lugar, de ese punto. Y la información de la temperatura, ese nodo la va a enviar al bus cada un cierto tiempo. Ese cierto tiempo, ¿de qué depende? De lo que yo implemente, de lo que el sistema requiera. Si hablamos de una temperatura, normalmente la temperatura es una variable dinámica lenta, por ende se puede transmitir cada un segundo, cada 5 segundos, cada 10 segundos. En fin, cada ese cierto tiempo, ese nodo va a poner el mensaje de temperatura en el bus. Va a producir esa información y la va a poner en el bus. Produce esa información. Ahora, va a haber nodos que van a consumir esa información, que son los llamados suscriptores. Van a estar suscriptos al ID que identifica ese mensaje. Cuando ese mensaje esté en el bus, quienes estén suscriptos a ese ID van a tomar esa información para su propósito, que puede ser un nodo, pueden ser dos, pueden ser tres, los que sean. Entonces, acá cambia esta mirada que había en un protocolo maestro-esclavo, donde ahí el caso sería distinto. Si tengo un nodo que tiene la temperatura, el maestro lo va a encuestar, le va a tirar un mensaje a ese nodo, al ID de ese nodo, y le va a decir, che, ID tanto, me das la temperatura, y ese nodo le va a responder la temperatura. El que va haciendo la temporalización de las encuestas y va marcando el ritmo de esa comunicación es el maestro. Bueno, acá es distinto. Acá el que lee la temperatura, la produce y la pone en el bus cada un cierto tiempo y la va a producir. Los que estén suscriptos a esa idea van a poder tomar esa información en el momento que sea. Entonces, el paradigma es de un cambio radical y totalmente distinto. Entonces, un mensaje transmitido por un nodo productor puede ser recibido por demás nodos consumidores. Para eso los mensajes no se marcan con una dirección de destino, sino con un identificador de mensaje. Todo esto depende del implementador. ¿Qué queremos decir? Porque puede haber alguna pregunta, ¿qué pasa si hay dos mensajes que tienen el mismo ID
o dos nodos que transmiten mensaje con el mismo ID. No, eso no se puede. Eh, Cada mensaje tiene un identificador y la idea es que en principio no haya mecanismo por el cual puede haber colisiones de mensajes de distintos nodos que transmitan mensajes con el mismo ID. Esas ambigüedades son errores del programador, porque a lo mejor puede decir tal ID corresponde a tal medición de variables y de repente otro nodo mide otra cosa y usa ese mismo ID, bueno, es un error. La identificación del mensaje con la información que trae y además puede traer problemas eléctricos. La transmisión de mensajes de todos los nodos de una red también se conoce como broadcasting. El protocolo acá, los mensajes suelen tener identificador OCBIT, como vimos antes. Esto significa que puede haber 2048 mensajes diferentes. Cuando tratamos este tema en la cátedra de Sistemas Digitales 2, llegamos a esta parte y muchos dicen, pero pará, ¿no era que podía haber hasta 110 nodos conectados? Y ahí nosotros decimos, espérate, tenés razón, pero recordá que estos son los identificadores de mensaje, no los identificadores de nodo. Entonces, cuando estabas trabajando el tema, posiblemente a alguno de ustedes le pueda ocurrir lo mismo, aparece la confusión de el maestro esclavo de nuevo. Estos son la cantidad de mensajes distintos, con distintos ID que puede haber en el bus. Cada nodo puede transmitir la cantidad de mensajes que sean con los ID distintos. O sea, no hace falta que un nodo transmita un solo ID, puede transmitir lo que sea. Y un nodo puede recibir lo que sea. Digo, tiene que estar todo diseñado eh, armónicamente para que funcione. Y bueno, si la cantidad de nodos que yo utilizo eh, por los mensajes que voy a terminar utilizando, ¿no? La cantidad de mensajes que voy a utilizar en mi sistema supera esto, bueno, tengo que utilizar un identificador de 29 bits. El nodo debe filtrar los mensajes identificados con un correspondiente ID. Estos son los relevantes. Entonces, sin meternos en los pormenores finos de la implementación en un microcontrolador, cuando uno va a trabajar con CAN, aparecen lo que se llaman filtros y máscaras. Los filtros y máscaras en los controladores son los que le permiten al controlador CAN dejar pasar al CPU o al microcontrolador solamente los mensajes que son de tu interés. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando hablamos de RS485 trabajando por Daniel, WART, sí, perdón, hay una persona que levantó la mano, probablemente sí, quiera hacer una consulta. No, sí, no la tengo acá, no la estoy viendo ahora. ¿Puede hacerlo? sí, sí, que hable, pues, si puede, porque me queda Sí, mejor, así no minimizo. dale. Bien, parece que la persona que levantó la mano se arrepintió. Continúa, Bueno, por favor. Sí, no, no pude registrar quién era. Perdón. Si puedo Continúa, por aprovechar favor. Disculpa la interrupción. no, por para favor. hacer- ¿Alguien dijo que iba a preguntar o escuché mal? Sí, 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 te digo, aprovecho que alguien levantó la mano y no habló para consultarte yo. Vos me Dale, decís que los mensajes, entonces, que ¿los qué, van a perdón? estar, Los los mensajes. mensajes Sí, que van a estar en la red, los puede sí, leer cualquier nodo de la red. sí, correcto. ¿Cómo sería en el caso de que yo quisiera manejar algún cierto tipo de seguridad? ¿Se podría implementar algo así o es como que dentro de esa red todos los mensajes son públicos? Mirá, CAN no soporta mecanismos de encriptación, no, código evolutivo no, eso no lo contempla. O sea, si vos te podés conectar a la red CAN con algún sniffer o un analizador CAN, las herramientas para el desarrollador suelen ser un analizador CAN donde es un dispositivo que tiene su CAN H, CAN L, te conectás a la red CAN y después te devuelve en una interfaz de usuario todos los mensajes que están, vamos a llamarlo volando, que se dicen. En la jerga están volando por el bus y vos los ves a todos. O sea, tenés pleno acceso a todos. Y no solo eso, tenés la posibilidad de inyectar mensajes y generar problemas. O sea que CAN en principio no contempla ningún mecanismo de seguridad en cuanto a los mensajes que se están transaccionando. A ver, eh, uno por ahí, el que está más metido en su vida profesional en lo que es la seguridad, ve esto.
A mí en el momento que me ha tocado trabajar no era un tema de interés porque era dentro de un colectivo y era, no sé, un escenario muy extraño que se meta alguien, acceda al Buscan, que no es algo tan sencillo, con el vehículo en funcionamiento y trate de generar algún daño. Yo entiendo que dentro de las bondades de CAN, como puede ser un protocolo como RC485, eh, una vez que vos tenés acceso a los cables, tenés acceso a la información. De hecho, pasa mucho también con los enlaces inalámbricos, eh, que está todo este tema de los autos, los inhibidores, incluso pueden clonar las señales. Yo entiendo que pasa el tiempo y la gente tiene más acceso a tecnología y hay veces que no tienen el conocimiento, pero sí saben cómo hacer daño. Y es un tema a tener en cuenta. Pero bueno, no hay algo que contemple las cuestiones de seguridad por ahí que vos comentás. Te conectás, ves los mensajes. No hay ningún cifrado ni nada que lo. O sea que yo simplemente con un hardware, con un MSP, y si le hago una conexión inalámbrica, podría tener conexión hacia afuera del vehículo, si me puedo meter algún. ¿Sí? Bien, Sí, lo único que tenés que saber es eh, los bits por segundo que manejan los mensajes bien. y ya está. Después, normalmente estos dispositivos, los sniffer, nada, se puede hacer con un Arduino, algo que te levante los datos, no es ningún dispositivo. Sí, vos accedes a los mensajes, después una vez que los tenés en tu micro, lo podés transmitir por donde sea. Así que sí, en ese sentido hay una inseguridad, como vos comentás. Se tiene acceso a la información plena. Pero bueno, se entiende que el que accede tiene que tener un conocimiento muy. A ver, pensemos juntos, el que ve pasar un par trenzado por un lugar no sabe que si es CAN 485 o qué es. Es como que todas esas cuestiones van haciendo que se haga más dificultoso el que acceda sobre qué se va a conectar, porque tiene que saber sobre qué se conecta para saber cómo ejecutar un hackeo o una lectura de datos. Pero, estrictamente hablando, CAN no ofrece ningún mecanismo de seguridad. Dale, gracias por. No, por favor. Consulta. Perdón, Sí. En lo que respecta a la velocidad de transmisión, ¿hay alguna autonegociación o al momento de inicializar el No. periférico hay que decirle transmití a tal No. velocidad? Sí, no hay ningún tipo de negociación. Esto, dentro de cuando vos te vas a conectar, vos cuando te vas a conectar con un dispositivo, o sea, esto no es plug and play de alguna manera. Vos te vas a conectar con otro dispositivo o te vas a conectar a un buscan que ya existe y tenés que saber, o sea, que es CAN mínimo y después la velocidad, la tasa de bit por segundo. Si la red va a 125 kilobits por segundo y tu dispositivo espera una comunicación a 250 kilobits por segundo, bueno, no se va a poder conectar. Es un protocolo serie asincrónico, o sea, el sincronismo se da por tiempos, no tiene una señal de clock. Así que todos los dispositivos que se van a conectar tienen que manejar la misma tasa de bit por segundo. Bien, perfecto. Daniel, disculpa, me queda una consulta. Respecto a Dale. lo que decía hoy, por ejemplo, el caso, un ejemplo de que tengamos un sensor conectado, ¿no es cierto?, al bus, que esté mandando cada un segundo un dato de temperatura, por ejemplo. Sí. Esto que dice significa que se pueden definir 2048 mensajes diferentes. ¿A qué se refiere en este caso, en este ejemplo puntual, por ejemplo? Gracias. No. A lo que te quiere decir es que por la cantidad de bits que se pueden utilizar para identificar los mensajes, te da 2048 alternativas. O sea, vos podés tener, si usás el identificador de 11 bits, en tu comunicación, en tu buscam, puede haber hasta 2048 mensajes distintos. ¿Se entiende? Claro, no tiene nada que ver con el mensaje, o sea, no significa que por cada dato de temperatura que yo tenga es un mensaje, no, nada que ver. No. O sea, siempre hablando del contexto de un diseño, ¿no? No es que me conecto a cualquier red CAN y puedo hacer cualquier cosa. Tengo que entender el contexto de esa red, qué criterios usó para la identificación de los mensajes. O sea, vos tenés que dialogar y ponerte en contacto con los desarrolladores para hacer una conexión a ese bus. Al mismo tiempo, si lo estás desarrollando vos tenés pleno control de qué ID le vas a poner a cada nodo. Pero en este caso la idea sería, en algún extremo del lugar donde se está viendo la temperatura, bueno, lo correcto sería a ese nodo
que va a estar midiendo esa temperatura, cuando envíe un mensaje determinado, el ID que transmite la temperatura de ese lugar va a corresponder, ese número determinado de ID que se le ponga, por ejemplo, el 2, por decir algo, bueno, en todo tu sistema el mensaje identificado como 2 es la temperatura de ese punto. Entonces todos los dispositivos, todos los nodos que lean el mensaje con el identificador 2 significa que es la temperatura de ese lugar. ¿Se entiende? O sea, vos tratás de identificar el ID con alguna función determinada con los datos. O sea, cosa que todos cuando lean ese ID sepan a qué va asociado la información que viene. Perfecto, muchísimas gracias. Bien. Bueno, acá yo lo que intentaba plantear era, pero esto se lo dejo como tarea para que ustedes reflexionen, es decir, tengo un tablero de control y tengo una EQ que me va a dar monitoreo de señales para que el tablero levante, al mismo tiempo comando de señales para que la caja de comandos pueda activar relé o salida. Bueno, pensar desde lo conceptual, cómo se implementaría esto utilizando una comunicación maestro-esclavo y cómo se utilizaría implementándolo con CAM. Eso como una reflexión para que puedan hacer una tarea como para decir, bueno, entendí todo lo que dijo Daniel, bueno, y si tengo que hacer esto, ¿cómo lo haría en un caso y en el otro? Para que vean las diferencias en la implementación. Eh, bueno, entonces, eh, conclusión importante, CAN-Bus permite implementar comunicaciones del tipo productor-consumidor, pero también permite implementar comunicaciones del tipo maestro-esclavo. O sea, yo el protocolo lo manejo como quiero. Yo puedo, si quiero en mi lógica de funcionamiento, decir, bueno, que un nodo está asociado con un ID determinado y va a corresponder a la comunicación con ese nodo. Digo, CAM me da las herramientas de las capas inferiores, ¿no? Física de enlace. A partir de arriba yo lo manejo como quiero. Entonces, la reflexión de acá es que si bien en lo conceptual de CAM lo que es el ID corresponde a los mensajes, yo tengo libertad después de hacer lo que, con esa información o con esa estructura de comunicación, hacer lo que más me sea conveniente. Bueno, vamos a la capa física. En cuanto a la capa física, vamos acá. Porque acá estamos hablando de la cuestión un poco más de lógica o de paradigma en cuanto al protocolo, pero en cuanto a señales eléctricas en el bus en sí. Bueno, tenemos la línea KNH y tenemos la línea KNL, dos cables distintos. ¿Está bien? Cuando la línea está inactiva, o sea, ¿inactiva qué significa? El famoso idle. Bueno, tengo 2,5 voltios en la línea, o sea que si yo quiero saber si no hay transacción en un buscam y me voy con un voltímetro y medio, tengo que tener respecto a tierra 2,5 voltios. Ahora, cuando se transmite, esto es cuando hay un 1 lógico en el bus. Cuando se transmite un 0 lógico, CAN-L baja a un nivel de 1,5 voltios y CAN-H sube a 3,5 voltios. ¿Está bien? Entonces, cuando se transmite un 0 en el bus, se llama que es un bit dominante, y cuando estoy transmitiendo un 1, se llama un bit recesivo. Es decir, cuando no hay transacción de datos, no tengo el bus como inactivo. Respecto al cableado, bueno, esto es un poco lo que decíamos antes, el par trenzado con los terminadores de línea. Bueno, estas son un poco las reflexiones que decíamos antes. Tener en cuenta que un blindaje le puede dar una mejor robustez. Cada uno irá viendo en el desarrollo que hace, porque también hay costos relacionados con esto. Como dijimos antes, cuando se empiezan a transmitir los bits de los mensajes CAN, como es un protocolo que está sincronizado por tiempos, o sea, en la duración de cada bit, no hay un clock que me determine el sincronismo. ¿Qué pasa si por momentos la subida o la bajada del campo de un bit tarda o se produce en un tiempo no esperado? Bueno, eso me empezaría a generar todo un corrimiento en el mensaje en general, porque recuerden, si yo transmito muchos bits con una sincronización de tiempos, y bueno, si esa cantidad de bits es muy extensa y está todo sincronizado por tiempo, pues llega el momento que se empieza a correr entre quien está leyendo y que espera que llegue un determinado bit. Entonces lo que hace CAN es, me subdivide cada bit en distintas fases y va como ecualizando, va compensando eso para tratar de compensar esas pérdidas de tiempo que pueda haber.
lo cual le da una herramienta más de robustez que, por ejemplo, Word con 485 no tiene. Entonces, el protocolo CAN Una proporciona... consulta, Daniel. Sí, ¿Es necesario en este protocolo que es diferencial enviar por un cablecito una señal de tierra para que los dispositivos tengan la misma referencia de tierra? ¿O al ser mirá, diferencial puedes usar solamente canela y canache? mirá, podés usar Canache y Canele sin problema, justamente por la estructura diferencial que tiene. Normalmente si tiene la misma masa, te puedes asegurar o puedes tener algún beneficio respecto al ruido. Pero no es estrictamente necesario, no es estrictamente necesario, pero si utilizas la misma masa, puedes lograr algún tipo de ventaja frente al ruido. Pero de vuelta, todo depende del tipo de cable que uses, la longitud, hay muchas variables en juego. Yo por ahí hablo más de una cuestión de usuario de estos dispositivos CAM más que un desarrollador porque me los encontré con mucho en mi trabajo. Y lo que veo es que Sí, no, generalmente mirá. se usa un RJ45 con el Ujú. CANL y el CANH, mandan una señal de tierra, pero también mandan tensiones para alimentarlos, ¿no? Digamos, por el mismo cable UTP. Claro, claro. En ese caso, si viene el cable UTP, aprovechás todos los pares trenzados que vienen adentro y aprovechás y mandás por ese cable la alimentación para otro dispositivo, porque alguien lo tiene que alimentar, y ahí aprovechás y tenés la misma referencia. Ahora, si los dispositivos están alimentados por fuentes distintas, vos podés comunicar. De hecho, yo lo hago como, para darte un ejemplo, y me ha pasado de ir, para darte un ejemplo bien concreto, cuando estaba haciendo el desarrollo de este dispositivo que va en el colectivo, estaba todo el tendido de la red CAN y yo iba para obtener alguna información de mensaje más cuestión, iba con la PC, un, un CAN Analyzer, que es un conversor CAN a USB de alguna manera. Yo me colgaba con CAN H, CAN L y en mi computadora yo veía sin conexión a nada, ¿no? Con la batería, veía los mensajes CAN que estaban volando por el bus sin ningún tipo de inconveniente. Así que yo lo que vi, que digamos, en experiencia personal no tuve que necesariamente pasar la misma masa, no lo he tenido que hacer. Lo que pasa es, bueno, los dispositivos que van en el colectivo están todos alimentados por la misma masa, o sea que en funcionamiento habitual está la misma referencia, pero después me pasó que en etapa de desarrollo yo me he conectado a la PC a la red scan y he levantado la información sin la misma referencia. En general, es bueno la misma referencia por una cuestión de inmunidad y para poder mejorar algún caso de ruido que haya, pero no es estrictamente necesario. Bien, perfecto, gracias. Bueno, entonces, lo que tiene CAN, en lo que es la capa de enlace, es, bueno, esta frase es muy buena, multimaestro del bus con una resolución determinista de las colisiones. Cuando hablamos de algo determinista es que siempre se resuelve de esa misma manera, no es algo estocástico, que digamos es aleatorio, en un momento se resuelve de una manera, después de otra. Bueno, para esto tiene bueno, yo voy a intentar decirlo en inglés, siempre me sale mal, hoy a lo mejor sea mi mejor día, el CSMACD, que es eh, Carrier Sensing Multiple Access Collision Detection. Bueno, algo así salió. Es decir, posee la capacidad de detectar colisiones y hacer una resolución determinista de cómo resolver ese arbitraje para que el mensaje más prioritario o resolver qué mensaje va a quedar en el bus. O sea, siempre se resuelve de forma determinista. Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que hay que tener en cuenta es cuando tengo, como dijimos antes, un 1 en el bus, el bus estaría en modo recesivo y cuando yo quiero transmitir un 0 es en modo dominante. Bueno, acá tenemos el microcontrolador. Acá asumimos que el microcontrolador para este diagrama tiene incorporado un controlador CAN internamente, entonces tenemos la línea CAN TX y CAN RX. Esto que está acá me representa el transceiver que tiene acceso al bus con CAN H y CAN L. Bueno, internamente tiene unos switches, flexor, como se quiera llamar, que me conectan. Primero, todo esto me lo conectan al bus, todo esto me lo conecta, o sea, tiene la capacidad de desconectarse del bus, y al mismo tiempo tiene la capacidad con estos buffer, que en este caso es un tri-state, me permite
controlar cuándo un dato sale y cuándo el dato entra. Recuerden que esto es un bus diferencial y por este mismo bus puedo mandar un dato y recibirlo. Lo que estamos viendo del transceiver, lógicamente que puede enviar información y recibirla. Pero más importante todavía es que el dato que se transmite, fíjense que es capaz de leérselo a sí mismo, capaz de leerlo. Dice, estoy mandando esto, estoy mandando eso. Entonces es capaz de leer el dato que el mismo dato CAN que se está enviando. Entonces, ¿cómo es que se resuelve el arbitraje en el bus CAN para este tema de colisiones? Bueno, hay dos cosas. Primero, volviendo acá, el controlador CAN está permanentemente censando si hay mensaje o no en el bus. Entonces, si hay un mensaje transaccionándose, ¿cómo lo detecta? Con los ceros, ¿no? Con los bits dominantes. Entonces, está permanentemente censándolo. Entonces, si hay un mensaje transmitiéndose por el bus, el mensaje que yo quiero transmitir, o sea, va a esperar para transmitirlo. El controlador va a esperar para sacarlo por el bus, porque detecta que hay un mensaje todavía enviándose. Entonces, ahora vamos a suponer la condición de que hay un mensaje que está en el bus CAN y de repente 4 o 5 nodos quisieron mandar un mensaje, detectaron que hay un mensaje transmitiéndose y dicen, bueno, pero hay un mensaje transmitiéndose, hay que esperar que ese mensaje se vaya para intentar transmitirlo. Bueno, lo que va a ocurrir es que después los 5 nodos esos van a intentar mandar el mensaje al mismo tiempo. Entonces, el arbitraje ¿cómo es? Si hay un mensaje mandándose, transmitiéndose, o presente en el bus, ningún nodo pone un mensaje porque abrió una colisión. Pasó por un lado. Ahora, ¿qué pasa si terminado ese mensaje quieren acceder varios dispositivos a mandar un mensaje en el bus? Bueno, ¿cómo lo resuelve esto? Es fácil. El ID de menor valor, el valor más bajo, es el más prioritario. ¿Está bien? Entonces, en esa puja, cuando quieren mandar un mensaje, el ID de menor valor gana el arbitraje. Entonces, si hay 5 nodos que quieren transmitir, cuando se intenta transmitir, el de menor valor gana esa puja, los ID más altos se quedan esperando que se transmita. Esto lo podemos ver acá. Acá tenemos 3 nodos. Las tramas de CAN, nosotros vimos la estructura lógica, ¿no? ID y los bytes, pero la trama CAN, como es asincrónico, tiene un bit start, muy similar a WART, que es un bit dominante, que acá es start of frame, el soft. Entonces, 3 nodos quieren transmitir mensajes por CAN. Entonces, el nodo 1, ¿qué hace? Pone un 0, pone un 0, pone un 0. Entonces, ¿qué ocurre? Recuerden que cada nodo, cuando pone un bit del mensaje, lo lee, se lee a sí mismo. Entonces, ¿qué dice? Yo quiero mandar un 0, yo quiero mandar un 0, yo quiero mandar un 0. ¿Qué dicen los 3 nodos? ¿Sigo yo en carrera? Bueno, después resulta que los 2 bits que continúan, que son, para que ya sepan, a modo trailer, lo próximo que se envía en un mensaje CAN es el ID, ¿no? Entonces vienen los bits del ID. Arranca acá el más significativo al menos significativo. Entonces, quieren poner un 1 los 3. Entonces, este manda un 1, lee un 1. Este manda un 1, lee un 1. Este manda un 1, lee un 1. ¿Qué dicen los 3 nodos? Listo, seguimos en carrera, sigo mandando mi mensaje. Lo mismo ocurre en el bit 9, lo mismo ocurre en el bit 8. Yo pongo un 0, yo pongo un 0, leo un 0, yo pongo un 0, el nodo 3 lee un 0, seguimos en carrera. Ahora fíjense en el bit 5, ¿qué ocurre? El nodo 1 manda un 0. El nodo 2 quiere mandar un 2. Y el nodo 3 manda un 0. ¿Qué ocurra? El nodo 2 quiso mandar un 1, pero claro, esto al ser dominante, nada, fuerza un 0 en la línea. Entonces, ¿qué pasa? Este detecta que hay un 0 y él quiso mandar un 1. Entonces, ¿qué dice este nodo? Mirá, yo quise poner un 1, hay un 0. Evidentemente, hay un nodo más prioritario que quiere mandar un mensaje. Me pongo en modo escucha. Me pongo a escuchar y me voy de la puja. Bueno, acá queda en carrera el nodo 1, nodo 3, siguen en carrera hasta que llegamos a este bit que está acá, donde el nodo 1 quiere mandar un 1, el nodo 3 manda un 0, este es dominante, este dice yo quiero un 1 y un 0 en la línea, me voy, me pongo a escuchar. Entonces el que ganó la puja es el nodo 3. Conclusión. Este es el mecanismo en esa puja de arbitraje, cómo termina ocurriendo. El ID más bajo es el que tiene más prioridad. Entonces, cuando uno implementa el desarrollo, tiene que contemplar
el tema de los ID, ¿qué valor le pone para mayor o menor prioridad? Recuerden otra cosa, los tiempos en el que van ocurriendo la repetición de los mensajes es una prioridad implícita. A mí me pasó, tenía un EcoSport, siempre doy el mismo ejemplo, tenía un EcoSport que yo ponía el forzador de aire, giraba la perilla y tardaba como 2 segundos en tomar la velocidad que yo puse. Yo en ese momento no me puse a pensar por qué era. Después entendí, claro, todo eso está conectado por CAN. Entonces, vos girás la perilla y a lo mejor el girar la perilla, o sea, la consola manda el mensaje de qué posición está la perilla permanentemente. Y está volando por el bus ese mensaje. Pero a lo mejor, si yo repito ese mensaje cada 2 o 3 segundos, es suficiente. Si todos los mensajes se transmiten cada 10 milisegundos, todos los mensajes también son prioritarios porque se empieza a congestionar el bus. Entonces, el desarrollador con lo que juega también, más allá de la prioridad del ID, es en qué momentos aparece ese mensaje. Entonces, algo con lo que juega el desarrollador es, si es un mensaje menos prioritario, o no es necesario que tenga tanta repitencia en el tiempo, bueno, lo estiro para descongestionar el bus. Pero esa es otra cosa que maneja el desarrollador. Bueno, esto ya lo vimos, el tema de los identificadores de las tramas. Y ahora vamos a comentar rápidamente, porque nosotros hablamos recién lo que es una trama de datos, que para enviar información o poner información en el Buscam. Pero después tenemos la trama remota, trama de error, trama de sobrecarga y trama de separación. Entonces vamos a entender un poquito qué es cada trama para comprender en profundidad. La trama de datos es cuando se quiere enviar, como dijimos recién, se quiere poner información en el bus para que nodos suscriptores SID puedan leer la información. La trama remota se utiliza para solicitar una trama de datos con el ID especificado. O sea, a diferencia de poner un dato y que alguien lo lea, en este caso se envía la trama para solicitar una información. ¿Está bien? Es una petición que se hace en el bus. La trama de error, bueno, la trama de error es si un nodo detecta un error en la red, envía una trama particular, que ahora vamos a ver cómo está compuesta, de error para avisar que hay un inconveniente. Una trama de sobrecarga es una trama que se coloca en el bus para, si hay un nodo que le llegó una petición y necesita más tiempo para hacer el proceso, bueno, da aviso con eso. Y la intertrama es cuál es la regla que separa un mensaje a otro. Cuándo termina un mensaje y empieza otro. Entonces, la separación de mensajes está compuesta por al menos 3 bits recesivos que sean un 1. O sea, si vos mandás una trama, una vez que se estipuló toda la secuenciación de esa trama, cuando se terminó, para que pueda haber otro mensaje en el bus, tiene que haber al menos 3 bits recesivos que sean 3 unos. Por eso se llama intertrama, la separación mínima que tiene que haber entre mensajes. Entonces, acá desenmarañando un poquito más lo que vimos antes, que esto es la estructura de un mensaje CAN, en su capa más alta, vemos que después se empieza a disectar de una manera también un poco más profunda, donde bueno, tenemos el bit start, como vimos antes, los bits de la ID. Esto que hice acá, bits, son, bueno, acá se ve el detalle, ¿no? Tenemos el bit start, por eso está puesto con color, los bits del ID. Esto es si se hace una petición de trama remota. El bit de control, los bytes de control, el bit de control, perdón, acá, que son lo que te indica la longitud de datos que se va a enviar. Entonces, si yo acá, en binario, esto me representa el número 5, significa que acá van a llegar 5 bytes. Eso para avisarle la cantidad de datos que se van a recibir a quien lo reciba. Después vienen los campos de SRC, que es el control de redundancia cíclica, que esto es para ver si la integridad de los datos es correcta. Viene un bit de reconocimiento, y los bits de end of frame, que es esto que está acá. Y acá, estos 3 bits serían los de interframe, ¿no? Para decir, bueno, a partir de acá puede llegar otro mensaje. ¿Qué tiene interesante el bit de reconocimiento? Este bit es un bit. Vos mandás la trama, o sea, un nodo manda el mensaje, y quien recibió, se suscribió a este ID y recibió la información de forma correcta, pone en 0 el bit de reconocimiento, lo pone en 0, para avisarle al nodo que transmitió que el mensaje fue recibido de forma correcta. Bueno, esta es la explicación en sí de ese desglose que hicimos recién.
A nivel usuario, programador, con esto que está acá le alcanza, esto es simplemente para saber cómo es la composición, por si agarran un osciloscopio, para analizar un poquito. Pero a nivel programador, esto es suficiente para entender. De hecho, yo cuando empecé a trabajar con CAM, me basé en esto para mandar mensajes, mandaba mensajes, se recibían del otro lado y yo ya estaba contento. Después uno empezó a profundizar un poquito más. Y acá, fíjense, hay un bit dentro de la trama, esto que está acá, que es dentro de los bits de control, que me determina si el mensaje que va a llegar tiene la trama extendida o no. Entonces, en función del valor que tenga ese bit, sabe si puede venir un campo adicional con los bits que faltan del ID. Si no, continúa con la trama tradicional. Bueno, una cosa importante que hace CAN, como se sincroniza con los bits que se van transmitiendo, si de repente tengo 5 bits con el mismo valor, hace lo que se llama bit de relleno. Por un bit de relleno, cambiando el valor lógico de los bits que se vienen repitiendo, para generar una transición, y normalmente en las comunicaciones asincrónicas, cuando hay una transición de bit, se hace como una resincronización. Entonces, CAN se encarga automáticamente, cuando se repiten una cantidad de bits del mismo valor, hacer rellenos para que no haya errores de sincronismo. Y todo esto lo resuelve el controlador de CAN de forma autónoma. Uno como programador, de vuelta, tiene que saber esto. El ID que voy a mandar, la cantidad de datos que voy a mandar, y me es suficiente. Todo lo que estoy diciendo como ventajoso lo hace CAN por su cuenta. Bueno, la trama remota, como dijimos antes, es muy similar a la trama de datos, pero en vez de tener datos, no tiene datos, sino solicita datos con un determinado ID. La trama de error, ¿qué es? Bueno, cuando un nodo detecta un error, ya sea que me llegó un mensaje roto, o con algo raro, o cuando quiero transmitir un mensaje y no sale bien, envía una trama de error con características determinadas. ¿Cuáles son esas características? Bueno, envía 6 bits dominantes sucesivos y un delimitador que son 8 bits recesivos consecutivos. Y como vimos acá, esto rompe las reglas de CAN porque no permite tanta cantidad de bits consecutivos mismo valor porque mete un bit de relleno. Entonces, como acá no hay un bit de relleno, y después se completa con 8 bits del delimitador, se sabe que esto es una trama de error. Entonces, el nodo que detecta un error pone en el bus este mensaje. ¿Para qué? Para romper el mensaje que está en ese momento en el bus. Lo rompe a propósito y avisa que hubo un error. ¿Eh? Entonces lo señaliza. Entonces, ¿qué hace CAN? Bueno, tiene un mecanismo de contadores. Tiene un contador de error de recepción de datos y tiene un contador de error de transmisión de datos. Entonces, cuando detecta un error o detecta un mensaje erróneo cuando lo recibe, o detecta un error de transmisión erróneo, pone en marcha un sistema de contadores. Cuando se alcanza un determinado valor, bueno, el controlador CAN, todo esto de vuelta, el controlador CAN lo recibe él mismo, el programador de vuelta, recibe bytes, recibe mensajes, envía mensajes, se encarga de hacer eso. Entonces, hay lo que se llama un error activo, es el estado normal de un nodo. El nodo puede recibir y transmitir mensajes, incluyendo tramas de error activas. Como dijimos antes, por su composición rompe los mensajes que estén en el bus. Error pasivo, alguno de los contadores de estos de error pasa el valor 127, entonces las tramas de error emitidas son pasivas. ¿Esto qué quiere decir? En vez de enviar estos bits como dominantes, los envía como recesivos. ¿Para qué? Y porque si cada vez que detecta un error va a mandar un mensaje y rompe la comunicación, genera un problema. Entonces, ¿qué hace? Señaliza con una trama de error, pero no rompe los mensajes que están en el bus. Entonces, esto me permite detectar, pero no me permite destruir, no me rompe la comunicación. Y cuando el contador de error de transmisión, o sea, el que está intentando mandar un mensaje y está rompiendo todo, llega a 256, ese nodo se desactiva del bus para no generar inconvenientes. Porque recuerden que detecta un error y manda un mensaje de error. Entonces, se desconecta y la única forma que eso se restablezca es desenchufando el nodo y volviéndolo a conectar. Entonces, bueno, acá hay un diagramita de estados que un nodo, bueno, venimos de un reset, estamos en error activo, eso quiere decir que el contador de recepción y el de transmisión es menor que 127, entonces van a generar, cuando se detecte situaciones
error, va a seguir transmitiendo y recibiendo, pero generando error activo. O sea, rompe los mensajes. Si el error de recepción o transmisión, que son contadores que lleva el mismo controlador, superan 127, sigue funcionando, pero genera mensajes de error pasivo. Ahora, si los errores siguen ocurriendo, o sea, si el error de transmisión supera 255, se apaga del bus de forma automática. Y para cerrar, bueno, esto en cuanto a toda la lógica de lo que es CAN bus, pero lo que yo comentaba antes, a nivel software, ustedes pueden hacer su propia librería, pueden conseguir una librería, pero supónganse que queremos, en un software típico, ¿no? Un driver típico de CAN, voy a tener que tener algo que identifique el mensaje que yo quiero transmitir, y ese software posiblemente sea una estructura donde tenga un dato que va a ser el ID, un arreglo de hasta, defino hasta un arreglo de 8 bytes, después veré cuántos uso, un dato que me identifique la longitud de datos que voy a transmitir, el formato si es estándar, extendido, para saber la longitud del ID, y el tipo de dato, si es una trama remota o una de datos. Transmitir datos con la trama remota que era para hacer una petición. Entonces, voy a definir, esto es una estructura que nosotros llamamos CAN message, que va a ser, voy a definir un tipo de dato, CAN message, que va a ser para transmitir datos y uno para recibir. Y bueno, acá vemos un ejemplo de implementación. Bueno, quiero transmitir un dato que tenga el ID 33, lleno el arreglo ese con la cantidad de los datos que yo quiero mandar. En este caso, digo que la longitud del mensaje es 1, que en formato estándar, y una trama de datos. Entonces, supónganse que yo acá llamo una función del conversor AD, guardo ese dato de la conversión acá, y llamo una función CAN que va a ir le paso por referencia esa estructura, levanta los mensajes la información del mensaje CAN y se transmite. Entonces, a nivel programadores, una vez que yo tengo todo esto estipulado, pongo el dato que quiero mandar, llamo una función, se transmite el mensaje y quedó resuelto. Y todos los mecanismos de robustez, sincronización, de reenvío, de desconexión, todo el tema de los errores, todo eso lo hace el controlador CAN. A nivel usuario yo puse mandar mensaje, nada más. Y por otro lado, si yo quiero recibir mensajes, se pueden recibir por interrupción, pero bueno, acá llamaré una función que me avisará si tengo, o en el arreglo de los mensajes tendré algo que me avisará si tengo un dato disponible y leeré el mensaje. O sea, esto será una bandera que me va a avisar si tengo un dato disponible de CAN para leer y después leo ese dato. Entonces, no tiene, y más aún, normalmente uno configura el micro para que pueda tener un filtrado por hardware de los ID que me interesan. Entonces el micro solamente va a ir a buscar un dato cuando le llegue un dato o un mensaje con el ID. No tiene que leer todos los mensajes que están en el bus. Igual también optimiza el uso del CPU, porque no tengo que estar chequeando una bandera todo el tiempo. Y esto, como yo les mostraba antes, es una pantalla de un CAN Analyzer, que si yo me cuelgo una Red CAN, voy a ver, estos software me identifican el ID del mensaje que está en ese momento, la longitud de datos, los datos, si me identifica si es una trama remota, si es una trama de datos, si es un mensaje de error, me muestra todo lo que está en ese momento con el timestamp, que sería el tiempo en el que va ocurriendo cada mensaje. Bueno, y después en general acá lo que intentaba mostrarles es que lo mismo que comenté al principio, hay controladores externos y hay micros que ya traen el módulo CAN integrado, pero bueno, todo lo que estudiamos de alguna manera de CAN o estuvimos viendo de CAN en sí, se basa sobre lo mismo, la implementación concreta depende de cada uno.